Muy buenos días para todos, mis estimados compañeros de red, mi profe Egna y mi profe José, em, que hoy tienen la oportunidad de presidir la tercera web de curso, y a mis estimados estudiantes del curso de psicometría les habla Dilma Hernández, directora de curso. En el día de hoy vamos a estar socializando nuestra última web, en el cual corresponde la temática de propiedades psicométricas, confiabilidad y validez, y explicación paso 4 y 5. Va a ser una web pues ágil, ¿verdad? Explicando pues todas estas temáticas, y también la explicación del paso 4 que estamos actualmente, y el paso 5 que ya próximamente, cuando se termine el paso 4, se habilitará. En aras de que ustedes tengan claridades, por esta razón se va a hacer en esta web. Agradecemos a todos los estudiantes mantener el micrófono cerrado, porque la intervención va a ser al final si alguno tiene inquietudes y preguntas, y vamos a tener una escucha activa y respetuosa con nuestros compañeros que inician la web. Iniciamos puntualmente porque nosotros tenemos un evento de líderes, como les informé ahora. A partir del día de hoy inicia a mediodía, y debemos estar todos desde listos en más o menos en hora y media, con toda la disposición para tener todo nosotros como docentes de la UNAD, todos en función de esta actividad. Quiere decir que nosotros pues vamos, yo les voy a informar por correo que vamos a estar en este evento, y que nosotros como docentes pues vamos a estar respondiéndole, pero que tengan mucha paciencia, porque es un evento que nos implica a todos los docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero no vamos a dejar de desatenderlos. Entonces, mis profes Egna y mi profe José, ya les voy a dar la palabra, no sin antes decir a los estudiantes que estamos a muy poco, ¿verdad?, de casi ya terminar el curso, que se les ha dado oportunidades, ¿verdad? De ahorita hace poco, de una masterclass para que tuvieran 20 puntos. Confírmeme, mi profe, yo creo que fue 20 puntos, ¿verdad? Sí, señora, fueron 20 puntos. Para quien pudiera acceder a una masterclass y pues tuviera el certificado. Eso internamente lo pueden revisar por mensajería interna, que eso fue una oportunidad que se dio la semana pasada. Se volverá a dar otra, pero como les digo, si pues no aprovechan las oportunidades, es muy difícil que puedan acceder a puntos quienes de pronto están necesitando, quienes de pronto todavía adolecen de tener pendiente para poder aprobar el curso. Este curso es de mucha responsabilidad y disciplina, pero tratamos durante todos estos pasos de cada actividad de explicarles, y de que cada compañero de red por equipo se ha enviado infografías, se ha enviado videos, se ha enviado información con respecto a todas las actividades, y que recordarles que este curso no es habilitable. Entonces, adelante mi profe José y mi profe Egna, para que saluden a los estudiantes, y luego sí iniciamos, porque ya lo coloqué en modo grabación. Gracias. Muchas gracias, profe Dilma. Buenos días para todos los psicólogos en formación. Bienvenidos a esta web conferencia número 3. Entonces, me permito por aquí apagar la cámara para que no se vaya de pronto a generar problemas de conectividad. Y de una vez iniciamos. Em, Hoy entonces, pues vamos a abordar las propiedades psicométricas, eh, los conceptos de confiabilidad y validez. Y también haremos una explicación del paso 4 y el paso 5. O sea, ya pues estas dos últimas actividades en la que estamos ahorita y la que vendrá pues en próximos días. El equipo docente que les presentará la webconferencia, quien les habla, José Gregorio Ortiz Rodríguez, y la profesora Edna Edith Vargas Ruiz. Antes de comenzar propiamente con las propiedades psicométricas, pues no sobra establecer unas recomendaciones, em, digamos, para que se aproveche al máximo esta web conferencia y para que se hagan las distintas actividades o pues lo que ustedes van a hacer en el paso 4. Es importante que revisen los contenidos de las unidades 2 y 3, unas lecturas sobre confiabilidad y validez, ¿sí? Que encuentran pues en el campus.
para tener como una mejor comprensión pues de lo que se está haciendo con la prueba que deben aplicar. Realizar los aportes individuales y la construcción grupal de la actividad de manera oportuna. Esta tarea tiene varios elementos que deben irse haciendo en proceso. Es decir, si dejan para los últimos días, de pronto después no alcanzan a hacer pues todo lo que tengan que hacer, ¿sí? De la recolección pues de los datos, del análisis estadístico y psicométrico, de una construcción de unas secciones que son nuevas, la sección de resultados, la discusión, ¿sí? Entonces es importante que ustedes pues vayan en el proceso, es decir, se les establecen como unas fechas sugeridas. La meta es pues tratar de cumplir con esas fechas y no de pronto dejar para los últimos días porque de nuevo es posible que ya entonces no alcancen. Revisar los distintos insumos o recursos elaborados por el equipo docente para la realización del paso 4. También esto, pues, una sugerencia importante. Cada uno de sus monitores y también la profesora Dilma compartió por mensajería interna todos estos insumos. Recordar entonces que se les ha compartido un video explicativo de los archivos del paso 4, un video explicativo para hacer el análisis estadístico en Excel, un video para estimar o calcular la confiabilidad por alfa de Cronbach en Excel también, ¿sí? Entendiendo pues que es como el paquete estadístico al cual pues todos tendrían acceso, mientras que si se trabaja con otro como, no sé, SPSS, Jamovi, Jazz, pues ya implica descargarlo y empiezan a surgir de pronto algunas dificultades. Entonces por eso estamos trabajando Excel principalmente. Un video tutorial sobre la sección de resultados, digamos con unas pautas generales de cómo, qué es lo que debe ir en esta sección, una infografía explicativa del paso 4, dos actividades de gamificación y una plantilla en Word, un archivo en Word del paso 4, donde se describe pues qué es lo que debe ir en cada una de las secciones. Entonces, pues importante que revisen todos estos insumos. Adicionalmente, como recomendaciones, repasar los conceptos de estadística descriptiva. Una buena parte de del análisis que ustedes van a hacer, pues es de estadística descriptiva. Entonces, pues recuerden que nosotros podemos hablar de ciertos tipos de escalas o de variables, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Es decir, estas informaciones como el género de las personas, donde habitan, todas estas son variables y algunas de estas pues son variables nominales, otras son ordinales, ¿sí? Las nominales pues es una mera categoría, ¿sí? Una etiqueta. Las ordinales pues tienen un orden, hay una lógica de mayor y menor. Las de intervalo pues hay equidistancia entre los distintos valores, y las de razón son susceptibles digamos, hay un valor cero absoluto y son susceptibles pues también de como establecer divisiones. Eso a manera así, a vuelo de pájaro. De nuevo, esto pues es más también responsabilidad de ustedes. Se asume que ya han visto un curso de estadística y pues también es responsabilidad de ustedes pues hacer el repaso de esto. Es decir, no intento profundizar en estos temas, sino solo dejarlos enunciados. Medidas de tendencia central, promedio, mediana y moda, ¿sí? Medidas de dispersión, desviación estándar y varianza. La manera para obtener esto en Excel, pues se les compartió pues, en los videotutoriales, pero pues en los videotutoriales no se explica conceptualmente, porque si no, pues también quedarían como muy extensos. Importante entonces, pues hacer un repaso de estos conceptos. Bueno, cuando hablamos de psicometría, una parte, digamos, esencial, medular de un curso de psicometría, pues es orientarnos hacia la construcción de pruebas psicológicas con unas características que sean objetivas, que sean pruebas objetivas. Y dentro de esas características hay dos que sobresalen, ¿sí?
podemos hablar de características, propiedades o cualidades de las pruebas psicométricas. Esas propiedades de las pruebas psicométricas son la confiabilidad y la validez. Y pues ustedes tienen unas lecturas de esto, importante pues que hayan hecho las lecturas. Entonces nosotros ahorita pues voy a entrar a definir cada uno de estos conceptos y como a profundizar un poco más. Por cuestiones de tiempo de pronto pues se tiene que abordar de una manera un poco rápida, ágil. Pero podemos establecer, como ya les he mencionado, que pues estamos hablando de las cualidades o propiedades que debe tener una prueba para que esta prueba pues sea validada o que digamos tenga la posibilidad de ser aplicada y poder confiar en los datos que me arroja esa prueba. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad y validez, encontramos pues que de cada una hay distintos tipos de confiabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de confiabilidad por consistencia interna y confiabilidad por estabilidad temporal. Y para cada uno de esos tipos de confiabilidad, pues vamos a encontrar unos métodos para estimarla, para calcularla. Todavía no las he definido, eso lo hago a partir de la siguiente diapositiva, pero es bueno saber entonces que hay subtipos de confiabilidad y para cada una pues hay un método, entonces pues ahí es cuando empezamos a hablar de estimar la confiabilidad, por ejemplo, por alfa de Cronbach, ¿sí? Que ya pues ustedes estarán empezando a familiarizarse con esta porque pues se les compartió un video de todo el paso a paso de cómo se estima la confiabilidad por alfa de Cronbach. Es una forma, una fórmula, ¿sí? Hay una fórmula matemática para calcular la confiabilidad y en ese caso sería por consistencia interna. Otro método es el de test-retest, ¿sí? Habría una fórmula también, un coeficiente de correlación para calcular la confiabilidad y ahí sería por estabilidad temporal. Igualmente hay distintos tipos de validez. Hablamos de validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. Y para cada uno de estos tipos existen métodos para estimar esa validez. Cuando digo estimar me refiero a que se arroje un valor numérico. Y ese valor numérico pues generalmente se trabaja de 0 a 1, tanto para confiabilidad como para validez. De 0 a 1 quiere decir que pues me puede dar 0.3, 0.4, 0.55, 0.78. Entre más cercano a 1, mucho mejor. Pero pues digamos que sería idealista pensar que nos va a dar 1. Entonces, para calcular la validez, pues podemos usar juicio de expertos, análisis factorial y todos estos que son métodos, pues cada uno tendrá su procedimiento matemático más o menos difícil, con un mayor o menor número de pasos, ¿sí? Porque recuerden que aquí, pues, en la medida en que es psicometría, estamos buscando medir algún tipo de constructo o variable psicológica, pues entonces se trata de cuantificar. Por eso estamos trabajando, pues, con una prueba en escala Likert y terminamos trabajando, pues, con una serie de puntuaciones a cada reactivo, a cada ítem y en toda la prueba. Bueno, entonces, cuando hablamos de confiabilidad nos referimos al atributo de consistencia en la medición, a la replicabilidad de los datos, a que lo que digamos un sujeto responde en una prueba que todos sus ítems o preguntas evalúan lo mismo, lo que un sujeto responde para unos ítems va a ser parecido a lo que responde en otros ítems. ¿Sí? Digamos estas pruebas en escala Likert que estamos trabajando. Lo que responde para unos ítems y que empiezan a haber unas puntuaciones de 5, 5, 5, 4, 5, eso se va a repetir en otros ítems. ¿Sí? Ahorita cuando entren los tipos de confiabilidad, pues se va entendiendo un poco más que si yo aplico la prueba en dos momentos diferentes, ¿sí? Pues por estabilidad temporal, confiabilidad por estabilidad temporal,
aplico la prueba de automedicación, digamos, la apliqué la semana pasada, el lunes de la semana pasada, y la aplico hoy y estimo o calculo la correlación de esos datos, o sea, aplicada la prueba hace una semana a 40 sujetos y la aplico hoy a esos 40 sujetos, los puntajes obtenidos que sean parecidos en los dos momentos para cada sujeto, ¿sí? A eso nos referimos con que haya confiabilidad. Mm, Puede ir de una mínima consistencia a la casi perfecta repetición de los resultados. Entonces, por ejemplo, si a los que hace una semana les apliqué y los que obtuvieron puntuaciones altas y les vuelvo a aplicar hoy obtienen puntuaciones bajas y los que les apliqué hace una semana obtuvieron puntuaciones bajas y hoy obtienen puntuaciones altas, pues algo está pasando con la prueba. Es posible que los ítems sean confusos y eso va a reducir la confiabilidad. El valor se empieza a aproximar a uno cuando hay esa consistencia. Y cuando digo consistencia, pues me refiero a que, por ejemplo, los que obtuvieron puntajes altos la semana pasada, hoy vuelven a obtener puntajes altos en automedicación, en actitudes psicoambientales, en ansiedad, en estrés, en depresión, en responsabilidad, en lo que esté evaluando. Los que obtuvieron puntajes altos vuelven a obtener puntajes altos y los que obtuvieron puntajes bajos vuelven a obtener puntajes bajos, ¿sí? Hay una consistencia, hay una replicabilidad. Se trata de calcular coeficientes de confiabilidad, o sea, valores, un valor que va de 0 a 1, ¿sí? Si me da más de 1, algo quedó mal. Si me da más de 1, algo quedó mal. El error de medición, hay un concepto aquí central, el error de medición pues reduce la confiabilidad de una prueba. Entonces, debemos construir la prueba de manera que haya el mínimo posible de error de medición. Cuando se presenta error de medición, a partir de una serie de condiciones físicas que sean diferentes, por ejemplo, en dos momentos de la aplicación de la prueba, ¿sí? Claro, hay como unos elementos también personales. Por ejemplo, si la persona está en la segunda aplicación de una prueba, está atravesando, no sé, se le murió un ser querido. Entonces, pues ese es un elemento que de pronto nosotros no podemos controlar, pero nosotros sí podemos controlar es pues la manera como hayamos construido la prueba. Entonces, la forma como se redactaron los ítems o preguntas, ¿sí? Que no sean ambiguos pues eso es lo que me va a ayudar, por ejemplo, a que haya un pequeño error de medición, un bajo error de medición. Los errores de medición representan discrepancias entre las puntuaciones obtenidas y las puntuaciones verdaderas correspondientes. Entonces, bueno, esto hace parte de la teoría clásica de los tests o de las pruebas, teoría clásica de los tests, TCT, ¿sí? Se conoce o se encuentra a veces en las lecturas, TCT, teoría clásica de los tests o de las pruebas. Entonces, pues plantea esta fórmula. Las puntuaciones obtenidas X son iguales a las puntuaciones verdaderas que nosotros pues no llegamos a conocer, más los errores de medición que pueden ser pues positivos o negativos. Entonces, pues es tratar que el error de medición sea el mínimo posible. Hay formas de establecer como esos errores de medición, pero lo que me interesa aquí entonces pues es empezar a abordar, pues, cómo podemos nosotros trabajar la confiabilidad. Ahí ya me adelanté, digamos, ya les mencioné, ustedes la van a trabajar para que no nos vayamos a complicar como con muchos métodos. Ustedes van a trabajar la confiabilidad por alfa de Cronbach, ¿sí? Y ya se les compartió, pues, el video tutorial. Es un método muy robusto. De las distintas posibilidades que tendríamos, es como el método más robusto para calcular la confiabilidad. Pero también lo puedo trabajar por coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, pues, es un concepto matemático mm,
Y aquí por cuestiones de tiempo, pues no podríamos entrar a Excel y esto, pero ustedes se encuentran y se les puede compartir también un video tutorial sobre cómo calcular confiabilidad por medio de coeficiente de correlación, específicamente por R de Pearson, ¿sí? Sería como un método específico. Pero cuando hablamos de correlación o coeficiente de correlación, pues queremos decir el grado de relación lineal entre dos conjuntos de puntuaciones obtenidas de las mismas personas. Yo puedo establecer la correlación entre dos conjuntos de valores, por ejemplo, una prueba de inglés y una prueba de matemáticas. Y pues la correlación puede ser alta, lo cual quiere decir que pues las personas que sean buenas en inglés van a ser buenas en matemáticas, o puede ser una correlación bajita, cercana a cero, lo cual querría decir que, que son independientes, que una persona puede ser buena en inglés y mala en matemáticas, o mala en inglés y buena en matemáticas, ¿sí? O incluso una correlación negativa, que los que son buenos en inglés son malos en matemáticas y los que son malos en inglés son buenos en matemáticas. Pensaríamos que son más bien como independientes, pero pues a eso nos referimos con correlación, o una correlación sencillamente entre pues el peso y la estatura de las personas. Y aquí pues se encuentra que el coeficiente de correlación entre peso y estatura, o sea, pues tiende a ser alto, de 0,8. O sea, personas que tengan mayor estatura, pues espera que tengan mayor peso, y personas de menor estatura, pues menor peso, casi que por razones puramente físicas, ¿sí? Una correlación, pues se esperaría encontrar una correlación alta, por ejemplo, entre cómo le va a estudiantes de bachillerato en una prueba de aritmética y en una prueba, pues, de otra rama de las matemáticas, digamos, pues, en álgebra, ¿sí? Se espera que haya una correlación alta. Entonces, las pruebas que tienen cantidades mínimas de error de medición producen puntuaciones consistentes y confiables con coeficientes de confiabilidad cercanos a 1. Bueno, esta idea de pronto correspondía más a la parte anterior, pero volviendo aquí, pues entonces, para que se entienda, y estas, así como estas gráficas que se ven en la parte derecha, se podrían hacer en Excel. Es sencillamente que usted en un eje horizontal X pone pues los valores obtenidos por un grupo de personas, digamos, no sé, que sea el peso, y en el eje Y pone las estaturas, y pues son parejas de puntos, o sea, puntos, parejas ordenadas, y pues de ahí sale una línea, ¿sí? Que me muestra cómo es la correlación. Y pues esa línea, a partir de una fórmula, pues me obtiene o me muestra un coeficiente de correlación. Cuando la correlación es alta, por ejemplo, 1, pues uno ya sería como algo que sí, que va a ser como muy similar. Entonces, pues me aparece como esta línea. No sé si aquí les esté tapando, espero que no, pues que aquí me aparece mi menú. Espero que no les esté tapando. Cuando la correlación es alta, pues va a aparecer esta línea vertical, pues que va subiendo de izquierda a derecha. Cuando la correlación es alta, pero no es 1, pues entonces hay un poquito de dispersión de los valores, ¿sí? De los daticos. Cuando es negativa, pues la línea queda al contrario, ¿sí? Por ejemplo, esta de menos 0,50. Y cuando es cercana a 0, por ejemplo, 0,15, ¿sí? 0,15. Entonces, pues lo que voy a encontrar es pues unos datos dispersos. El nivel de confiabilidad puede calcularse entonces a partir del coeficiente de correlación. Ustedes entonces podrían hacer lo siguiente. Ustedes lo podrían hacer si tienen la posibilidad. Podrían estimar la confiabilidad a partir del coeficiente de correlación. ¿Y qué tendrían que hacer? Por ejemplo, aplicar la prueba 2 veces, ¿sí? La prueba de automedicación, la prueba de actitudes psicoambientales, la aplican 2 veces. Digamos, la aplicaron hace 15 días y la aplican hoy. Entonces, sacan en un Excel los puntajes totales de cada persona en los 2 momentos.
dos columnas con los puntajes totales, ¿sí? En la prueba de automedicación de hace 15 días, ¿sí? Y en la columna siguiente el puntaje de hoy. Una columna, entonces, puntajes de hace 15 días, otra columna, los puntajes de hoy. Y establezco la correlación. En Excel, pues yo voy a tener que escribir en mi celdita igual Pearson, abro paréntesis, matriz 1, y matriz 1, pues entonces capturo la primera columna, punto y coma, matriz 2, capturo la segunda columna, cierro paréntesis, ¿sí? Yo sé que pues esto quedaría mejor ilustrado si me voy al Excel y esto, pero pues digamos que por cuestiones de tiempo nos toca esto de manera muy rápida. Para estimar la confiabilidad, entonces, yo puedo usar coeficiente de correlación, por ejemplo, R de Pearson, que me aparece en Excel de manera muy sencillita. Igual Pearson, empiezo a escribir Pear y ya me lo completa Pearson, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, sería lo que yo haría para estimar la confiabilidad por estabilidad temporal. Por estabilidad temporal. Aplico la prueba o la apliqué hace 15 días, hace un mes y la aplico hoy de nuevo. Y establezco el coeficiente de correlación entre los dos conjuntos de valores, ¿sí? Obviamente, de los mismos sujetos. Digamos que se sobreentiende, de los mismos sujetos. No voy a coger sujetos diferentes. Entonces, si los valores son parecidos, los que obtuvieron puntajes altos hace 15 días hoy obtienen puntajes altos, los que obtuvieron puntajes medios hace 15 días hoy obtienen puntajes medios y así, si se da eso, pues la correlación va a ser alta. Pero si por X o Y motivo los puntajes son diferentes hace 15 días a hoy, pues entonces la, el coeficiente de correlación empieza a disminuir y por tanto, pues la confiabilidad, ¿sí? Aquí tenemos una tabla y es importante que ustedes vayan revisando tablas de valores de, bueno, cómo interpreto lo que yo obtuve. Digamos, cuando ustedes lo hagan por alfa de Cronbach, pues ustedes van a tener que googlear, buscar en Google, bueno, si me da 0.5, ¿eso es qué? Una confiabilidad que media, baja, alta o 0.6. Entonces, pues aquí en el anterior, pues ya les estaba hablando de que yo encuentro confiabilidad como estabilidad temporal, ¿sí? O sea, que los datos se mantienen en el tiempo, esa consistencia, esa replicabilidad, que es como se define la confiabilidad, se mantiene sobre el tiempo, ¿sí? Porque la prueba está bien diseñada. Y la puedo entonces calcular por medio del método test-retest. Test-retest, pues la palabra lo dice, hago una prueba y luego hago de nuevo la prueba, ¿sí? Se aplica dos veces el mismo instrumento a un grupo y se calcula la correlación entre ambos conjuntos de puntuaciones. Y pues digamos que esto me permite establecer que si la prueba es confiable, la segunda puntuación de cada persona será predecible a partir de la primera puntuación. Y una vez que yo establezco que la prueba es confiable, una prueba, digamos, que tenga como ya años de uso, pues ya se estima que se ha hecho con miles de personas, una muestra de tantos, y ya es una característica que ya tiene por sí misma la prueba, que la prueba es confiable. No obstante, siempre también va a depender de los datos, porque puede haber una prueba que sea confiable en un país que se usa, digamos, en la prueba ciertas palabras, cierto manejo lingüístico, pero la llevo a otro país y ya entonces algunas palabras las personas no las entienden o no tienen claridad a qué se refiere, ¿sí? Por ejemplo, si aquí empiezo a hablar de el pomelo, ¿sí? El pomelo, una fruta cítrica, el pomelo, pues de pronto algunas personas no entienden, o hablo de la palta, y pues, ¿sí? En una prueba uso una analogía relacionada con el béisbol, y de pronto no en todas las regiones están familiarizados, pues, con ese deporte, de la misma manera como pueden estar familiarizados, pues, no sé, personas que vivan en el Caribe o pues en la parte de Centroamérica. Confiabilidad de formas paralelas sería otra manera de estimar la confiabilidad por estabilidad temporal. Ustedes, algunos de pronto se han encontrado o se van a encontrar con que una prueba, digamos una prueba que evalúe aptitud verbal y la prueba tiene dos
dos versiones, dos formas, la forma L y la forma M, pues les dan un nombre. Y entonces evalúan lo mismo, aptitud verbal, no sé, sinónimos, antónimos, analogías, razonamiento transitivo, ¿sí? Evalúan lo mismo, pero tiene distintos ítems. Entonces, ya no es la misma prueba exactamente, no es test retest, sino son dos versiones de la prueba que evalúa lo mismo. Aplico una, digamos, hoy y aplico la otra dentro de 8 días. ¿Sí? El contenido y el nivel de dificultad es similar. Hoy y dentro de 8 días, y luego pues obtengo las puntuaciones de los participantes, 30 chicos de colegio, y pues establezco el coeficiente de correlación por R de Pearson. Súper recomendado. Ese coeficiente de correlación por R de Pearson es como un caballito de batalla que yo puedo usar en distintos contextos. ¿Sí? Es posible que usted en su futuro profesional en algún momento tenga que establecer una correlación entre dos conjuntos de datos. Entonces, pues ahí queda recomendado. Coeficiente de correlación por R de Pearson. Y la confiabilidad como consistencia interna o por consistencia interna, pues es la que ustedes, digamos que van a trabajar principalmente porque pues a eso se refiere el alfa de Cronbach. Una de las maneras en establecer esa confiabilidad, pues primero sería por confiabilidad por mitades. Entonces es correlacionar pares de puntuaciones obtenidas de mitades equivalentes de una prueba aplicada una sola vez. A ver, desmenuzamos esto. Aquí dice la cuarta, debe dividirse la prueba en dos mitades equivalentes. Lo más frecuente es repartir los reactivos pares e impares. Entonces, usted coge la prueba de actitudes ambientales y tiene, ahora no me acuerdo si 28 o 30 ítems. Bueno, coge la prueba que tenga 30 ítems, ¿sí? Una tiene 28, la otra tiene 30. Entonces, digamos, la que tiene 30 ítems, digamos, para el ejemplo, da lo mismo. Y entonces, en una columna pone las puntuaciones de los ítems pares, ¿sí? O sea, ítem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y en la otra los ítems impares, 1, 3, 5, 7, 9. Y pues suma y obtiene pues las puntuaciones totales de los pares y de los puntuación total de los impares de sus 40 participantes. Y calcula la correlación por R de Pearson, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el método de confiabilidad por mitades. Se hace así y no, por ejemplo, por test retest, porque hacerlo test retest hoy y dentro de 8 días, pues tiene digamos que como sus implicaciones. A veces los participantes, pues, le colaboran a uno una vez, pero ya la segunda vez, pues, ya no los ubica uno. Entonces, hacer una sola aplicación tiene razones prácticas, es más económico. Entonces, pues, esa es una ventaja de hacerlo por mitades y no por test retest que puede generar también unos efectos de práctica inconsistentes, porque ya las personas, pues como hacen la prueba una segunda vez, y si es exactamente la misma prueba, pues ya se conoce algunas cosas, ¿sí? Y eso puede generar entonces errores en la medición. Este método, pues entonces va a tender a veces a ser impreciso y por eso se puede aconsejar o recomendar más el coeficiente de alfa de Cronbach. Em, Aquí está la fórmula. En el videotutorial pues se les hizo ahí cada uno de se explicó como con detalle, pero aquí pues no sobra recordar que pues tenemos alfa de Cronbach que es igual al número de reactivos, ¿sí? O sea, de ítems, dividido en el número de reactivos menos 1, multiplicado por el valor absoluto de 1 menos la sumatoria de la varianza de los ítems dividido en la varianza de los totales, ¿sí? Conceptualmente, el coeficiente alfa de Cronbach es la media de todos los posibles coeficientes por mitades. Es el promedio de como si yo tomara pues todos los posibles coeficientes por mitades. O sea, si yo me pongo a escudriñar la fórmula matemática, encontraría que es eso. Es eso lo que estoy calculando.
Y pues es un índice de la consistencia de los reactivos, es decir, de su tendencia a correlacionarse de manera positiva entre sí, lo que responden los participantes a unos reactivos con respecto a lo que responde cada participante a otro reactivo. Listo. Sí, la idea es que entonces ustedes, pues, digamos, puedan hacer cuando hagan, pues, sigan el video tutorial, no lo hagan de manera tan mecánica y como no sabiendo, bueno, todo esto qué significa, qué traduce. Entonces, por eso, pues, se les presenta como esta parte conceptual, pero digamos que se debe presentar de manera un poco rápida. Entonces, pues, de todas maneras, espero, pues, que se logre comprender. Y la otra propiedad psicométrica que tenemos, ¿sí? Y que son independientes, una prueba puede tener alta confiabilidad, o sea, alta consistencia, ¿sí? En los datos, pero baja validez, ¿sí? O puede tener alta validez, pero baja confiabilidad. Entonces, pues recordar esto, son independientes. No hay una que como que esté incluida en la otra. Y pues cuando hablamos de validez, la definición de diccionario que encontramos, pues es que la validez es el grado en que una prueba mide lo que afirma medir. ¿Sí? Que la prueba está diseñada de una manera correcta, de modo que, pues si quiero evaluar, no sé, apertura al cambio, pues realmente me está evaluando apertura al cambio. O favorabilidad, no sé, al matrimonio homosexual, pues me está evaluando eso y no otra cuestión diferente. O si me quiero evaluar el nivel de responsabilidad de las personas, me evalúe eso. Una prueba es válida en la medida en que las inferencias que se hagan a partir de ella sean apropiadas, significativas y útiles. Porque pues entender que nosotros aplicamos pruebas para ahorrarnos una serie de trabajos. Es decir, en una empresa, por ejemplo, que se dedica a la venta de electrodomésticos o de automóviles o de seguros, pues posiblemente cuando llegan los candidatos a un trabajo, pues yo les aplico una prueba, ¿sí? Candidatos, pues no sé, al gerente de marketing o a los vendedores, pues les aplico la prueba para yo ahorrarme pues todo el tiempo y trabajo de ver a la persona como en un periodo de prueba de un mes, de 3 meses. Entonces, en ese sentido es que se dice que la prueba es válida en la medida en que las inferencias que se hagan a partir de esa prueba pues sean apropiadas, o sea que la prueba realmente me permite inferir, bueno, qué tan bueno será ese vendedor, ¿sí? Cuando se aplica una prueba de admisión a la universidad, en las universidades que aplican pruebas de admisión, pues lo que se quiere es predecir pues cómo será el desempeño académico. Si un estudiante pues le va muy mal en la prueba, pues la universidad encuentra, no, pues este estudiante, digamos sobre todo en las universidades públicas, este estudiante pareciera que va a tener un bajo desempeño, entonces pues por ese motivo no es admitido. Ese es uno de los propósitos fuertes de las pruebas. Entonces encontramos, y pues aquí lo vemos de manera rápida, en la validez de contenido, que es una de las que más se usa, es el grado en que las preguntas, tareas o reactivos de la prueba son representativos. Sí, los ítems, las preguntas son representativos. Los ítems que me conforman la prueba representan el universo de conducta para cuyo muestreo se diseñó la prueba. El universo de conducta pues se refiere pues a todos los posibles ítems y situaciones que evalúen lo que está evaluando la prueba. Los reactivos de una prueba, pues como, o sea, no pueden ser tantos reactivos o ítems, digamos, pueden ser 25, 30. Si ya una prueba tiene 200 ítems, pues ya se vuelve, hay un elemento ahí de fatiga que va a empezar a jugar. Entonces, tiene que haber un número límite de reactivos, digamos 30. Los reactivos de una prueba pueden verse como una muestra extraída de una población mayor de reactivos potenciales que definen lo que el investigador desea medir. El investigador de pronto desea medir conocimientos en historia de Colombia, pues no puede presentar 500 ítems o preguntas, sino que tiene que presentar 30 o 40, ¿sí? Cuando quiero medir como rendimiento, aprovechamiento escolar, entonces pues como los cursos o una prueba de aritmética, entonces pues
Los expertos son los que seleccionan pues cuáles son el contenido de los ítems. Pues una prueba aritmética debe tener sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y pues problemas y operaciones, y pues que unas lleven, ¿sí? Y otras no llevan, ¿sí? O sea, esto de llevar pues es 7 más 5 12 pues ahí lleva, pero 4 más 3 sí, pues no lleva, 4 más 3 directamente. Bueno, y esto lo definen los expertos. ¿Cuáles son como los contenidos que va a incluir? De la misma manera que si evalúa ansiedad, pues hay como un componente, unos componentes que el experto establece que debe haber unos ítems que, digamos, aborden lo fisiológico, sudoración de las manos, taquicardia, que aborde lo cognitivo y que aborde lo conductual, ¿sí? Y eso de nuevo, pues lo define un experto. Si la muestra de ítems, los reactivos específicos, es representativa de la población, o sea, de todos los reactivos, aquí entonces muestra y población no se refiere a gente, se refiere a los ítems, ¿sí? A los reactivos. O sea, mis 20 ítems pues son mi muestra de ítems, de reactivos. La población pues es como un universo imaginario de todos los posibles reactivos. Si la muestra es representativa de la población, entonces la prueba posee validez de contenido. Ustedes posiblemente se van a encontrar con esto en su vida profesional o tendrán que hacer algún trabajo investigativo que les toque esto, o sea, a un lado o al otro de la situación. La validez de contenido se trabaja a partir del juicio de expertos. Entonces, uno construye la prueba y se la envía a un profesor, a una profesora, y le pide a ese profesor, uno tiene pues elaborada una rejilla y al frente de cada ítem, el profesor, el experto, va a emitir juicios de el nivel de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de cada ítem o reactivo. Por ejemplo, en una escala de 1 a 5, definiéndole al profesor, o sea, es con lo que yo le debo enviar al profesor. Entonces, eh, ¿qué significa 1? Entonces, que el ítem no es suficiente o medianamente suficiente, o sea, pues similar a lo que hemos venido trabajando con escala Likert, pero aquí pues para pedirle a un experto que evalúe mi prueba, que la evalúe ítem por ítem. Por ejemplo, generalmente se trabaja que la primera versión de la prueba tiene el doble de ítems y a partir del juicio de expertos, pues se reduce a la mitad dejando los que tengan mejores puntuaciones. Y se calcula el grado de acuerdo, o sea, correlación entre el juicio de los expertos, o sea, el juicio de los calificadores. Este es como el método más sencillo para establecer validez de contenido. Si ustedes después exploran el mundo de la construcción de pruebas, pues se puede hacer la prueba que usted construya en su vida profesional, pues establece por juicio de expertos. Y la validez relacionada con el criterio se demuestra cuando se comprueba que la prueba es eficaz, que yo no sé si les está tapando, para predecir el desempeño de un examinado en alguna medida de resultado. Aquí pues la función que les mencionaba que las pruebas pues me permiten es predecir, ¿sí? Entonces pues el ejemplo que les daba, el examen de ingreso a la universidad tiene como propósito predecir cuál será posiblemente el promedio académico de estudiantes. Y digamos de esto se han hecho, se han escrito, sí, se han realizado investigaciones y se encuentra pues cuál es el nivel de correlación. Y hay una correlación alta. Y aquí el criterio externo sería el promedio académico de los estudiantes. Una prueba, por ejemplo, que evalúa la capacidad que tienen las personas, vendedores, ¿sí? En una empresa. Esa prueba me predice si la prueba ya está validada y ya se demostró que pues sí que tiene su validez. La prueba me predice pues qué tan buenos vendedores serán los candidatos y entonces luego yo observo a estos candidatos ya pues en acción y la acción de, o sea, estar en el trabajo es el criterio externo, ¿sí? Entonces, por eso se dice aquí que se demuestra cuando se comprueba que la prueba es eficaz para predecir el desempeño de un examinado
en alguna medida de resultado. Esa medida de resultado, pues, es el promedio académico que obtengan los estudiantes, es cómo se desempeñan los candidatos al trabajo como vendedores, y a eso se le llama medida de resultado o criterio externo. Entonces, pues esa es la validez relacionada con el criterio. Listo. Profe Edna, adelante. Adelante, mi profe Egna. Bueno, ya entramos en este contexto. Lo que quería Gracias, mi profe José, por su explicación. Adelante, mi profe Egna, gracias. ¿Me escuchan? ¿Aló, me están escuchando? Sí, señora, la escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Listo. Bueno, importante, estimados estudiantes de psicometría, que ustedes revisen los videos, porque con el profe Gregorio se hizo una explicación muy concisa de todo lo que ustedes deberían realizar, ¿cierto? Veo que algunos están diciendo que son 28, que son 30, que sí. Entonces es importante también que ustedes apropien la guía. Este paso 4 es algo importantísimo para su vida profesional. ¿Por qué? Que algunas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué estadística? ¿Por qué psicometría? Pero es la importancia de las pruebas que como profesionales en el área de psicología implementamos. Si yo no entiendo las pruebas, si yo no sé qué es una validez, si yo no sé qué es confiabilidad, si tampoco sé cómo puedo saber si una prueba es la apropiada o no, entonces es importante que ustedes entiendan. Yo sé que en su curso de estadística pues tienen un programa donde solamente anexamos datos, y al anexar los datos, entonces eso nos arroja absolutamente todos los conceptos que necesitamos. En este momento no. Psicometría es el curso más bonito donde nosotros aprendemos a analizar y nos damos claridad de los conceptos. Así como lo venía explicando el profe Gregorio, pues cada uno de nosotros debe apropiarse del concepto. No simplemente que me dijeron que la moda era la que más se repite, pero yo no sé de dónde sale el valor de la moda, ¿sí? Tampoco sé cómo hallar la confiabilidad de las pruebas. Y esto nos sirve para cuando ustedes como futuros psicólogos quieran validar una prueba. Las pruebas psicométricas validadas están en España, ¿cierto? Y si yo quiero validar una prueba para Colombia, pues debo tener en cuenta todos estos parámetros para que la prueba pues se pueda aplicar e implementar. Aquí hablamos un poquito sobre el tablas y figuras. Mire que hablamos son de figuras, más no de gráficas, ¿cierto? Dentro de los procesos que debemos tener en cuenta, pues es la diferencia en lo que es una tabla y la diferencia en lo que es una figura, ¿sí? La figura las hacemos por diagramas de barras, gráfica de puntos, ¿sí? Y es lo que nos va a dar como el comportamiento de las variables, ¿cierto? Ustedes están allí, hicieron una prueba piloto, la implementaron. Bueno, la prueba se las dimos nosotros, los docentes. Ustedes tenían que haberla implementado y tener una muestra de 40. ¿Por qué una muestra de 40 y no una muestra de 10 o una muestra de 20? Que es cuando nos dicen, no, pero es que yo quiero hacer la entrega individual, pero lo haría con los 10, ¿no? Porque entonces el análisis de los resultados, el análisis de los datos, pues no sería válido, ¿cierto?
Por eso es que nosotros en el curso les estamos diciendo, por favor, trabajen colaborativamente. Son 40 los que deben aplicar la prueba, ¿sí? Pero son cada uno de a 10. Si están trabajando los 5, pues se dividen, ¿sí? El número de participantes para que nos pueda dar la validez. Porque es que si yo lo hago con 10, todo el trabajo, todo el análisis de los resultados, pues no va a tener el impacto que se necesite y ustedes no van a tener esa capacidad de análisis de los resultados que es lo que se espera en esta prueba. La siguiente, mi profe Gregorio. Estos son los ejemplos de las tablas, pues tenemos los sujetos, pues son cada uno de los 10, ahí mi profe, ¿sí? Y los resultados que tuvieron cada uno de acuerdo a la implementación, ¿sí? Entonces tenemos, aquí es importante tener en cuenta los puntajes que se dan y el puntaje total. Los puntajes totales son con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces hay que ver en cuenta, tener en cuenta que con el puntaje total de cada uno de los sujetos a los cuales o los participantes de la prueba, yo los llamo participantes, no sujetos, que implementamos la prueba y el análisis, pues entonces con estos puntajes totales son los que yo voy a trabajar. Yo creo que está claro hasta ahí. Podemos pasar, mi profe Gregorio, a explicar el paso 4 y el paso 5. Esto ya su merced lo explicó, ¿sí? Entonces, espérame, mi profe, para Sí, tener recordarle claro las cuándo fechas. cierra y cuándo. Sí, Exacto, gracias. sí, por favor. Gracias. Sí, entonces, esta actividad 4 es la que ustedes están haciendo, que ya deben estar haciendo el análisis de sus resultados. Tiene una ponderación de 125 puntos. Cierra el 26 de noviembre. 26 de noviembre. ¿Qué nos piden? Que sea colaborativa, por favor, colaborativa, por lo que les estaba explicando antes. Y además, ¿sí? Nosotros durante todo el curso hemos venido diciéndoles trabajen colaborativamente, trabajen en equipo, porque los psicólogos estamos dados a tener esas relaciones interpersonales positivas. Yo sé que hay unos que trabajan más que otros, pero esto depende de ustedes también, ¿sí? De la exigencia que haya dentro del grupo colaborativo. Si desde un principio del curso se establecen ciertos parámetros en el trabajo colaborativo, ustedes se van a dar cuenta que Qué al pena, profe. terminar Disculpa, Ligia Mónica, ¿tienes el micrófono prendido? Sí, por favor, yo sí pensé que era que tal vez la profe Igna tenía un ruido, pero No, les agradecemos que quienes no estén de pronto interesados o tengan pues que el respeto con los compañeros que están socializando. Mi profe, yo creo que como tú también eres moderador, puedes silenciarle el micrófono a la estudiante que no lo cierra, por favor, y gracias. regálame la imagen del paso 4, profe Gregorio. Listo, entonces aquí es importante que tengan en cuenta las fechas. Abrimos el 30 de octubre la actividad y se cierra el 26 de noviembre, ¿sí? También es importante, mis queridos estudiantes, que este paso 4 se entreguen los tiempos. ¿Por qué? Porque los docentes tenemos que evaluar el paso 4 mientras ustedes están elaborando el paso 5, que es más, los tiempos son más cortos. Y al elaborar ese paso 5, tienen que trabajar rápido porque la entrega es casi inmediata, son como 10, 15 días únicamente. Entonces, debemos estar muy pendientes cuando abramos el foro el día 27 de noviembre y de acuerdo a eso podemos nosotros empezar a trabajar nuestro paso 5. La siguiente, profe Gregorio.
¿Qué debían haber hecho? Que ya deben estar, por lo menos ya debemos estar realizando todo este proceso estadístico. Primero, el pilotaje. Me dicen, aunque seamos 5 estudiantes, la muestra son de 40. Sí, son 40 participantes. Sí, no son 20, no son 15. Sí, si ustedes quieren, pues que cada uno 10, pues bueno, sí, pero en la guía nos piden solo 40 participantes. Y aplicamos ese cuestionario a mínimo 40 personas mayores de edad y debemos diligenciar el consentimiento informado. Antes de aplicar la prueba, nosotros debemos tener el consentimiento informado de nuestros participantes. ¿Sí? ¿Por qué mayores de edad? Carambas, porque es que si yo voy a aplicarle la prueba a niños, pues de pronto no tienen el concepto claro de las variables que estamos manejando. ¿Sí? Y aquí es importante que el concepto de las variables ustedes como estudiantes lo tengan. ¿Sí? ¿Qué es automedicación? Y hemos venido trabajando en todos los pasos con nuestras variables. Y clara la variable. Y sé que a un mayor de edad de 18, 20 años, tú le vas a hablar de automedicación, pues de pronto te entiende, ¿cierto? Pero si le vas a hablar a un niño, pues no lo va a hacer. Y además, éticamente, para aplicar pruebas con los niños, nosotros tenemos que trabajar otro documento que se me fue ahorita, no es consentimiento, sino asentimiento informado. Ese asentimiento informado lo dan los padres. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo trabajo con niños, de todas maneras los papitos tienen que autorizarme para hacerle la encuesta a los niños. Entonces aquí, el consentimiento informado con los mayores de edad, 40 participantes en la muestra, se lo dividen entre los 5. ¿Qué debo observar? Por eso me dicen, algunos de mis, ay, profe, es que yo estoy en el extranjero, yo no tengo a quién aplicarle las pruebas, sí, lo puedo hacer virtual, sí, pero yo les digo, bueno, virtual, pero ¿cómo? ¿Se van a conectar? Porque es que yo tengo que ver dentro del cuestionario que estoy implementando, cuáles son las dificultades que tiene el participante, ¿sí? Y lo observo, por ejemplo, no entendieron una pregunta y te dicen a ti, ¿qué significa esto de automedicación? ¿Cómo así? ¿Qué parámetro es esto? ¿Sí? De pronto, esas reacciones negativas, que se cansó, que lo hizo rápido, ¿sí? Por salir del tiempo. Todo eso lo debemos observar. Y ya venimos a realizar el proceso estadístico, donde calificamos cada una de las preguntas. Esta calificación, pues, ¿qué nos la dan los manuales? Por eso cuando abrimos el foro, inmediatamente se enviaron todos los manuales. Se envió el consentimiento, el manual de la prueba, ¿cierto? Entonces, si ustedes no tienen aún los documentos, vayan que cada uno de los tutores, al abrir el foro, anexamos los documentos que ustedes necesitan para esta prueba. Deben hallar la puntuación total por la persona, la puntuación promedio, crear los rangos, por eso el profe Gregorio les estaba explicando antes de entrar a esto, qué es un rango, cuáles son los índices de confiabilidad, cuál es la puntuación mínima, cuál es la puntuación más alta y cuáles son las medidas de tendencia central. Si ustedes se dan cuenta, en los aportes, con el profe Gregorio hicimos una gamificación de cómo hallar la media, cómo hallar la moda, ¿sí? Y hay un videíto explicativo. Entonces, todos estos recursos son importantes para que ustedes los revisen. El profe Gregorio nos habló antes cómo hallar la validez y la confiabilidad. Pero en los videos explicativos también están. O sea,
es importante que revisen la información que los docentes han subido al entorno de aprendizaje colaborativo. Y después generamos nuestras tablas o las figuras correspondientes. La siguiente, mi profe Gregorio. ¿Qué es un resultado? Es el análisis de toda esta parte estadística. Pero entonces aquí en los resultados, pues nosotros no vamos a decir que, también lo explicó el profe Gregorio, que de los 40 hacemos una gráfica donde 28 eran mujeres y 12 eran hombres. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Cierto? Aquí nosotros lo que vamos a explicar, por ejemplo, todas estas medidas de tendencia central, ¿sí? ¿Cuál es la moda? ¿Por qué? ¿Sí? No simplemente dibujo o elaboro la tabla o la figura, ¿sí? Sino que debe tener una explicación. Y esa explicación está dada de acuerdo al análisis de las figuras. ¿Cuál es el alfa de Cronbach? ¿Por qué insistimos nosotros en el alfa de Cronbach? Porque es quien me da la validez de las pruebas, ¿sí? Con este índice a mí me dice qué tan veraz, ¿sí? Es la prueba que se implementó. Y la discusión. Aquí es importante esta discusión porque nosotros vamos a contrarrestar los resultados con el marco teórico del paso 3. ¿Se acuerdan qué hicieron ustedes en el paso 3? Buscaron unos artículos, hicieron una síntesis y al realizar esta síntesis, pues sacaban como el objetivo general del artículo, veían cuáles eran las ideas principales. Fuera de esas ideas principales, veían qué secuencia, qué instrumentos habían implementado, ¿sí? Y estábamos hablando de, la variable de automedicación, ¿sí? Y entonces, ¿qué decían los autores sobre esta variable? ¿Qué pasa aquí? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el análisis de los resultados, que la mayoría de las personas se automedican. Sí, muchos en sus informes hablan del COVID y como todos buscaron estrategias de automedicación y de todo. En contraste, ustedes tienen unos resultados donde dicen que del 100%, el 60% de la población a la cual fue aplicada la prueba se automedica. ¿Sí? Eso fue lo que encontraron en sus resultados. Entonces, aquí lo que yo hago es, ¿qué autor de los que ustedes investigaron en su paso 3 les justifica este resultado? Entonces van a darse cuenta que de pronto, sí, había un autor en sus referencias que me estaba diciendo que la población colombiana en el tiempo del COVID se automedicó, ¿sí? Entonces, esto es una discusión teórica de acuerdo a unos resultados. Yo no puedo hacer una discusión de sí porque sí. No, todo tiene que ir en torno a esos referentes teóricos que ustedes han venido buscando, ¿sí? En el paso 2 y en el paso 3. Y corroborar con los resultados que tenemos de nuestras pruebas con las diferentes variables. ¿Entendido hasta ahí? Yo creo que sí. Y en conclusión, pues vamos a plantear unas conclusiones grupales. ¿En base a qué? A nuestros marcos teóricos, a los resultados encontrados y también en una conclusión también se da de acuerdo a lo que yo experimento y tengo en cuenta en mis hallazgos, ¿sí?
por ejemplo, una conclusión podría ser todo eso que ustedes observaron en la implementación de la prueba. ¿Cómo fue la actitud de la persona con la que ustedes estaban trabajando? ¿Sí? Y esa sería la guía del paso 4. Evidencia del trabajo independiente. Miren, aquí es claro, y gracias a mi profe Dilma que me da la oportunidad de participar en esta web. Porque es que a veces uno dice, recibe el trabajo colaborativo y están los 5 participantes, pero encuentra uno que Pepito Gómez no hizo sus aportes individuales, ¿sí? Pero sí aparece en el trabajo colaborativo. Y entonces yo me pregunto como tutora, digo, oye, pero ¿cómo me aparece en el trabajo colaborativo si cuando voy a revisar el entorno de aprendizaje, yo no encuentro aportes de él? ¿Por qué? Porque es que los aportes individuales o los aportes independientes son la base primordial para construir el trabajo colaborativo. Si yo no tengo la aplicación de la prueba de Pepito Gómez con sus 10, ¿sí? No tengo como esos resultados, ¿cómo lo voy a vincular dentro del trabajo colaborativo si no estaban esos resultados? Entonces aquí es cuando viene uno como tutor y esa dualidad, ¿no? ¿Cómo evalúo a Pepito Gómez si no hay trabajos, no hay aportes independientes, pero sí está en el colaborativo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pepito Gómez? ¿No? Entonces, aquí es importante que todos sus aportes individuales estén en el entorno de aprendizaje colaborativo. Porque al estar ahí, listo, y como nosotros los docentes venimos revisando, ¿sí? El foro, pues ya sabemos cuáles de estos grupos son los que, ¿sí? Unos aportan más que otros, pero en el momento en que ustedes envían su trabajo colaborativo y Pepito Gómez aparece en su trabajo colaborativo, ¿sí? Pues yo debo darle una evaluación a Pepito Gómez, porque asumo como docente que algo debió hacer con ustedes para que ustedes lo escribieran en el trabajo colaborativo. ¿Sí ven? La evaluación, sí, en la rúbrica es muy clara, ¿sí? Hay unos puntos, un puntaje de esos aportes individuales. Pero si ustedes analizan la rúbrica, también hay un puntaje del trabajo colaborativo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, en el paso 3, la síntesis y el análisis de la síntesis eran individuales, ¿sí? Y entonces ahí uno dice, Pepito Gómez participó, envió las síntesis, creó las preguntas, sí, de acuerdo a la variable, de acuerdo al análisis de la síntesis se hizo. Y bueno, hizo sus aportes individuales. Pero cuando no hay nada de eso, pero aparece aquí, entonces uno asume que dentro del trabajo colaborativo, pues yo le debo dar un puntaje, porque ustedes como responsables de este trabajo, lo escribieron dentro, ¿sí? Si está en el trabajo con la es porque él participó de alguna forma. Pero todos los aportes individuales deben estar en el entorno de aprendizaje colaborativo. La nota dice, la nota es individual, así el trabajo sea colaborativo. No, porque como les estoy diciendo, la rúbrica tiene una evaluación individual y tiene una evaluación colaborativa y la suma de los dos me da la evaluación final. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer en este paso 4? Revisar los contenidos de la unidad 2 y 3, aplicar el instrumento validado, ¿sí? Ahí dice que se encuentra en el foro a 10 personas cada uno, ¿sí? Y presentar su aporte en la base de datos del CEL
y el aporte escrito para el análisis de los resultados, discusión y conclusión. Miren lo importante, ¿sí? Deben leer los contenidos de la unidad 2 y 3. Deben aplicar el instrumento a 10 personas cada uno y presentar sus aportes en la base de datos del CEL. Ahí están, ¿sí? Y un aporte, no solamente que apliqué el instrumento, dejé eso en la base y me olvidé. No, tengo que hacer un aporte del análisis de los resultados, tengo que hacer un aporte en la discusión y tengo que dar conclusiones. Entonces tampoco es suelto, si ven, el trabajo no es suelto, ¿sí? Entonces, deben estar participando activamente en el entorno de aprendizaje. Ahí es clave, ¿sí? Porque por eso yo les estoy diciendo, los trabajos, los aportes individuales son el insumo principal de su trabajo colaborativo. Sin el aporte de Cristina, Adriana y Diana, José Gregorio y Edna no pueden elaborar el informe colaborativo. Son importantes sus aportes y además con eso nosotros evidenciamos todo el proceso de aprendizaje que ustedes deben realizar. La siguiente, mi profe Gregorio. Aquí ya vienen las evidencias del trabajo grupal, ¿no? Entonces viene la introducción, que ya desde el principio hemos venido diciéndoles cómo se construye la introducción. Aquí es importante dar claridad de cuáles fueron los participantes del estudio y el procedimiento, ¿no? Los resultados, que es su documento de aprendizaje, pues tiene de 2 a 5 hojas, ¿sí? Porque es todo el análisis, vienen sus tablas, viene la interpretación de las tablas. Aquí es importante que estas tablas estén según norma APA. La discusión, sí, entonces ya como les venía explicando, es el contraste del resultado con el marco teórico. También puede tener de 2 a 3 páginas. Las limitaciones y sugerencias, de pronto en estas limitaciones puede estar la poca participación de la muestra, la falta de interés por las personas a las cuales se les implementó la prueba, ¿sí? Referencias y como anexo la base de datos en Excel. ¿Por qué? Porque nosotros con esa base de datos pues revisamos todo su trabajo, ¿no? La compilación de todo lo que ustedes hicieron en la guía en el paso 4. Ese sería como, entonces tengo mis evidencias individuales y tengo mis evidencias del trabajo grupal. También entonces, sí, mi profe Gregorio, la siguiente. Los parámetros y puntajes. Si ustedes dicen, ay, no, profe Edna, pero es que porque no tuve todos los puntos. Es que, profe Edna, yo hice todo el análisis. Carambas, pero no ve que no me está cumpliendo con las normas APA. ¿Sí? Mira lo otro, realizar las participaciones en el foro. El foro es el aprendizaje colaborativo. Elegir un integrante en el cargue de compilar la información y entregar la actividad. Aquí quiero hacer como énfasis en este punto. Es un trabajo, no son 2 ni 3, es un solo trabajo, ¿sí? A veces los estudiantes envían lo que él hizo y lo colocó allá. El aporte que él hizo y me envió un trabajo, ¿sí? No, es un solo documento, porque al final uno llega y dice, oiga, pero muestre cuál es el que debo evaluar, ¿sí? Aunque venimos haciendo el recorrido en el foro, sabemos quiénes han participado,
pero es un solo documento el que ustedes deben enviar al entorno de evaluación. Incluir en autores de la actividad a quienes hayan participado con aportes durante el tiempo destinado. Y aquí es cuando yo entro y les digo, ¿sí? No es que Pepito Gómez no participó, pero yo sí hice todos los aportes y no sé qué. Y entonces yo les pregunto, ¿y entonces por qué Pepito Gómez está en el trabajo si él no hizo sus aportes? Ah, pero es que como eso es individual, no, porque ustedes asumen la responsabilidad de su compañero cuando lo involucran en el trabajo que ustedes realizaron. ¿Sí? No que él no hizo nada, pero está en la portada. Pero ¿por qué lo incluyen si no está? Entonces, mire que la evidencia del trabajo grupal también me lleva a responder por lo que se viene realizando. ¿Sí? Solamente los que hayan participado en los tiempos, ¿sí? Con sus aportes. Este trabajo es muy largo. Por eso empezamos en octubre, ¿cierto? Es larguísimo y necesita la dedicación de cada uno de ustedes, porque así es la psicometría, el análisis de los resultados nos lleva a que ustedes tengan parámetros, ¿sí? Nosotros, como red del curso, damos unas posibles fechas. ¿Por qué? Porque sabemos lo complejo que es realizarlo. Entonces, si ustedes lo hacen en las fechas, pues van a alcanzar a entregarlo y a tenerlo listo unos días antes del cierre de la actividad. ¿Sí? Pero si empiezo 5 días antes del cierre de la actividad, pues no voy a tener ese análisis y además mi trabajo colaborativo de los que empiezan en las fechas que son, pues se les va a dificultar un poco. Pero ustedes, estimados estudiantes, son los responsables si dentro de su trabajo colaborativo aparece alguien que no haya participado dentro con sus aportes. Y son aportes que, que deben ser, yo los digo, aportes fuertes, ¿sí? Aportes que robustezcan el trabajo que ustedes están haciendo. No es cualquier tipo de aporte. Y el entorno de evaluación, entregar la carpeta comprimida con archivo Word, con documento consolidado y Excel con base de datos. Queda muy pesado, entonces lo comprimimos. Es esa partecita de la guía del paso 4. Creo que ya la mayoría pues está en el análisis de los resultados y están haciendo la discusión. En eso debemos irnos. Faltan, bueno, vamos hasta el 26. Listo. La otra diapositiva, mi profe Gregorio. Al final, pues si tenemos algunas dudas, pues las vamos a especificar. Bueno, cierro el paso 4. ¿Listo? Para que entremos ya a lo que vamos a hacer en el paso 5. ¿Por qué unimos el paso 4 y el paso 5 en esta web? Porque son solo 3 web conference que vamos a tener. También les vamos a compartir la grabación. La doctora Dilma es muy puntual en esto. La vamos a tener. El paso 5 es algo muy Mi profe, así es. rápido, Gracias por pero muy... mi profe. Señora. Gracias por la explicación del 4. El 5 solamente tengo por decirte, para que antes de que empieces, de que tengan presente que igual cada uno de nosotros, de los compañeros de la red, también va a hacer una explicación grabada, ¿verdad? Para cada uno de sus grupos y será enviada. Porque esta es una evaluación, no necesariamente tienen que tener un encuentro sincrónico para la explicación, pero cada quien va a hacer su explicación y se los va a mandar a su grupo. Gracias, mi profe, y disculpa por interrumpirte. Adelante. No, mi doctora, muchas gracias. Este paso 5 es hermoso. Es colaborativa y tiene un valor de 125 puntos. Es su evaluación.
es la evaluación de todo lo que hemos venido aprendiendo durante el curso. ¿Cuándo se abre? El 27 de noviembre y se cierra el 10 de diciembre. Si ven, estudiantes de psicometría, los tiempos son muy cortos, ¿sí? Mientras nosotros estamos evaluando el paso 4, ustedes están elaborando el paso 5, ¿no? Lo que dice la doctora Dilma, sí, hacemos un video tutorial como todo lo que se ha venido entregando para que ustedes tengan claridad de lo que se debe realizar. Regálame la otra diapositiva, mi profe Gregorio. ¿Qué vamos a hacer? Una sistematización de una experiencia. ¿Pero qué experiencia? ¿Qué es sistematizar y qué es experiencia? ¿No? Sistematizar, les voy a hablar así como le explica uno a los niños, ¿no? Es hacer como una compilación de todo lo que sucedió en el curso, ¿sí? ¿Y de qué experiencia? De cada una de las fases que tuvimos dentro del curso. Desde el paso 2, perdón, son pasos desde el paso 2 hasta el paso 4. ¿Por qué el paso 1? Porque el paso 1 era conocimientos previos. Pero a partir del paso 2 hasta el paso 4, hemos venido construyendo y hemos venido estudiando muchas cosas, ¿sí? Entonces venimos desde hacer una recopilación en el paso 2 que hicimos, ¿sí? Vimos como esa línea base esa línea de vida de la psicometría, vimos sus principales autores, sus referentes, analizamos, ¿cierto? En el paso 3 construimos un instrumento, en el paso 4 implementamos una prueba, analizamos resultados. Entonces, en este paso 5 yo voy a hacer esa sistematización y veo como el objetivo es que ustedes puedan tener esa capacidad de análisis y esa capacidad de sintetizar, ¿sí? En un solo documento, desde el paso 2 hasta el paso 4. Eso es una sistematización, es una acción, es un análisis de los datos, ¿sí? De los pasos a través de lo que yo he aprendido, de los conceptos que me fueron dados y todo el proceso que hemos venido elaborando. ¿Sí? Entonces, cojo yo cada una de las... Aquí deben tener el instrumento clave para trabajar esta sistematización, nosotros se los vamos a dar. ¿Sí? Que es, lo voy a explicar ahora, que es el modelo para la sistematización. ¿Van a tener? Pues lo van a tener en el foro cuando nosotros abramos el foro. Entonces, lo primero que deben hacer es ya tener en su cabecita, ¿sí? Que es una sistematización de todo el recorrido que hicimos durante el paso 2 hasta el paso 4. Es un análisis, ¿sí? Un análisis crítico de profesionales que ya están ustedes, ¿sí? Con la adquisición de conocimiento durante el curso de psicometría y lo vamos a hacer. Entonces, regálame la otra diapositiva, mi profe Gregorio, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí yo les digo que la sistematización es reconstruir la experiencia en la realización de un proyecto investigativo que dio cuenta de la construcción de un instrumento psicométrico medio de 4 matrices. O sea, ¿qué van a construir ustedes? Van a sistematizar la experiencia a través de 4 matrices. 4 matrices importantes. ¿Cuáles son esas matrices? La matriz de delimitación, ¿sí? Ya ahorita les explico qué es. La matriz de descripción de la experiencia.
la matriz de análisis de la experiencia y la matriz de conclusiones. ¿Dónde va a estar eso? En el documento Word que nosotros les vamos a anexar en la apertura del foro. Aquí viene, ¿qué es una sistematización? Entonces, primero, yo tengo el objetivo del conocimiento. ¿Qué quiero sistematizar? Entonces, aquí lo que yo voy a sistematizar es esa experiencia de la construcción de un instrumento psicométrico, ¿sí? Y todo lo que tuve que haber hecho. ¿Cuáles son la identificación de los autores? Entonces, en la identificación de los autores, pues, es cada uno de los pasos que tuve que haber construido. ¿Cuál es la situación inicial y el elemento del contexto? Pues la situación inicial es cómo empecé desde el paso 2, ¿cierto? Y fui avanzando hasta llegar al paso 4. ¿Cuál es la intencionalidad del proceso y de la intervención? Entonces, darnos cuenta, la intencionalidad es darnos cuenta la importancia del curso de psicometría para la construcción e implementación de instrumentos psicométricos. Eso es la intención que tiene esta sistematización. ¿Cuál es la situación final o actual? Entonces, es toda esta apropiación del conocimiento que tienen ustedes, ¿sí? Que adquirieron desde buscar unos referentes teóricos, desde ver esa línea base de la psicometría, hasta llegar a interpretar unos resultados. Miren eso tan bonito que construimos en el curso, ¿sí? Primero veo qué conocimientos tengo, que es el paso 1, pero a partir del paso 2 hasta el paso 4, yo como estudiante del curso de psicometría me apropio de los conceptos, ¿sí? Evalúo también, aprendo, ¿sí? ¿Qué han dicho de la psicometría? ¿Cuáles fueron las primeras pruebas que se implementaron? Después veo cómo construir un instrumento psicométrico a partir de dos variables importantes que nos dieron y cómo yo puedo crear algunos instrumentos de escala Likert, que también es importante, ¿no? Porque aquí no es cualquier escala, ¿por qué la escala Likert y por qué no una de selección múltiple? ¿Sí? Ahí es importante que nosotros analicemos eso también. Todo el proceso, ¿cómo fue la implementación de una prueba ya validada? ¿Sí? Y el por qué yo debo aplicar un consentimiento, por qué yo debo ver la observación y cuál es el análisis de los resultados a través de unas mediciones psicométricas que me están dando. ¿Y qué aprendí? Aquí también es yo qué aprendí. Entonces, esos son, como la intoxicación, las 4 matrices que les vamos a entregar. La siguiente, mi profe. Entonces, aquí les hablo un poquito sobre qué es cada una de las matrices, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la delimitación? Esta la hicimos en el momento en que construimos métricos y entonces se debe tener en cuenta el paso 2 y el paso del 2 al 4. La descripción de la experiencia pues es desarrollar cada una de las diferentes fases de construcción del instrumento psicométrico teniendo en cuenta cada uno de sus componentes. Entonces, ¿qué hicimos en el paso 2? ¿Cómo lo elaboramos? Y el análisis pues viene a especificar esos aspectos positivos, negativos y desconocidos que teníamos, ¿sí? Incluidos dentro de los parámetros. Por ejemplo, yo leía cuando el profe Gregorio estaba explicando todo esto de los datos estadísticos de confiabilidad y alguno de los estudiantes dice, sí, es que eso estaba muy lejos, o sea, no nos acordamos de eso, ¿por qué pasa? Esto es un análisis y un factor que uno debe tener en cuenta, ¿sí? Y esto es algo, pues, negativo, porque el conocimiento no está ahí, el conocimiento no está reciente, el conocimiento quedó almacenado allá en una cajita dentro de nuestro cerebro que
que es necesario, como cuando uno hace aseo general, limpiar y despolvar, quitarle el polvo a las cosas para poder implementarlo. En la siguiente, mi profe Gregorio. Entonces aquí tenemos la matriz, ¿sí? La matriz, pues viene el título de delimitación, viene el planteamiento del problema, el enfoque, la estrategia. Entonces, en el título, pues siempre van a ser los componentes de las fases del diseño de la prueba. Entonces, son la conceptualización, la construcción, el pilotaje, el análisis y la discusión. En esta delimitación, que es la matriz número 1, pues voy a tener en cuenta el paso número 2, ¿cierto? Dentro de la descripción de la experiencia, aquí, ¿qué es esto? Entonces, aquí tengo el título, que es la construcción del elemento, que es mi matriz de delimitación. En la descripción de la experiencia, pues yo voy a hablar, lo voy a hacer a través del paso número 3, ¿sí? ¿Cuál fue la conceptualización que hice? Este es el marco referencial, o sea, es la parte de la síntesis. ¿Qué actividades tuvo que desarrollar para realizar esa síntesis? ¿Cuáles fueron los principales logros que tuve y cuáles fueron las dificultades para enfrentarlas? Viene la construcción del diseño de los ítems. Entonces, ¿cuáles fueron las actividades? Oye, a partir de la variable dada, entregada, ¿qué fue lo que más? ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Crear la escala. Pero para eso tuve que leerme 3 artículos y analizar los otros 3 artículos de mis compañeros. ¿Qué lograron y cuáles fueron las dificultades? Las dificultades fue que uno de mis compañeros no entregó la síntesis con los objetivos o parámetros para elaborar la síntesis. Simplemente colocó los referentes bibliográficos y escribió un poquito del objetivo, pero no hizo nada más. El pilotaje, cómo fue la aplicación de esa prueba, cuáles fueron los análisis de los resultados y la discusión de los resultados. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que en esta descripción de la experiencia, pues yo voy a trabajar ahí el paso 3 y 4. El paso número 3. Ya entro aquí en la matriz 3, ¿sí? Que es el análisis de mi paso número 4, ¿sí? Pero aquí voy a hablar de esos aspectos positivos, esos aspectos negativos y los aspectos desconocidos. Si ustedes se dan cuenta, en la matriz número 4, pues tenemos la búsqueda de los referentes, una metodología, la recolección de la información con la muestra seleccionada, cuáles fueron los procedimientos estadísticos que tuvieron que hacer. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos positivos? Carambas, que entendí lo del índice de Cronbach. Y aspectos negativos, que no sabía nada de los datos psicométricos, ¿sí? Y no sabía cómo medirlos. Y cada una de las explicaciones psicométricas y las explicaciones de cada una de las variables. La otra, mi profe Gregorio. Y vengo en la parte de, no, perdóname, en las conclusiones, sí, que vienen, que es la matriz número 4, es muy fácil, lo que aprendieron y lo que deben mejorar. Eso debe ir en las conclusiones. Ese modelo es un documento de Word donde van a estar las 4 matrices que ustedes van a construir. Como lo dijo nuestra directora, vamos a hacer un video tutorial donde se les va a explicar con más detalle cada uno de los aspectos que deben tener para este paso 5. Si ustedes se dan cuenta, es una sistematización de todo la importancia del curso de psicometría en la formación de ustedes como futuros psicólogos. No sé, muchas gracias.
Mi profe, Ahora sí, gracias. Sí, estamos sobre el tiempo porque señora. necesitamos ya cerrar. Desde las 11 teníamos que haber cerrado ya porque, pues, como le digo, tenemos el evento. Hay una pregunta de los estudiantes que al parecer muchos hicieron, no sé por qué, porque ahí no dice la indicación en la guía, de que fueran aplicaciones en Meet. De acá, de lo que se está aplicando en el paso número 4 del instrumento y otros tienen presenciales. Les vamos a pedir el favor que eso debió haber sido de manera presencial y que si hay algunas excepciones que se harán por X, Y, Z razón en las cuales ustedes deben, ¿verdad? Validar con su tutor el por qué razón lo hicieron de esa forma, porque la guía no lo especifica así, deben hacerlo cada uno con su tutor. Y para claridad, debe ser presencial la aplicación del instrumento porque no es un instrumento en línea. ¿De acuerdo? Entonces, a mi profe Egna, muchísimas gracias por tu explicación sosegada, clara, explícita de todo. Y mi profe José también por esa explicación tan clara. Y agradecemos por favor a los estudiantes con cada docente recurrir a él para poder aclarar todas las dudas, porque en estos momentos estamos a las 11:05 de la mañana y nosotros debemos entrar al evento de líderes y yo pues me encuentro fuera del centro de la ciudad, del centro donde estoy y me toca pues llegar hasta allá, así como mis otros compañeros que también están desde la casa. Entonces les agradecemos que hayan estado, que hayan permanecido, es más, ingresaron unos poquitos más al final y estamos ahí para ustedes respondiendo, tratando de hacer, como dice mi profe Egna, las cosas con plastilina. En el 5 se verá una grabación por parte de cada tutor para que no quede pendiente de que, ay, profe, pero no hicieron encuentro sincrónico, entonces, por favor, ¿quién me explica? Eso se va a hacer así. Entonces, bendiciones para ustedes y mil gracias por estar. Cualquier inquietud, ya saben, mensajería interna a los profes o cualquier inquietud, también yo la redirecciono a mis compañeros docentes. Mil gracias, mis profes, por tan excelente web y por toda la explicación tan, como vuelvo y repito, sosegada, tranquila, que fue muy clara. Con el mayor de los gustos, mis queridos estudiantes. Voy a cerrar la grabación, a detenerla. Bueno, que les deseo un muy buen día. Que estén muy bien.